El chirrido del audio se sentía más fuerte que el latido de mi propio corazón. No era un grito, ni una lágrima, sino el mensaje de voz grabado en el teléfono de Marco, que se había dejado imprudentemente sobre la mesa de la cocina. No era la voz de él, sino la de Enya, mi mejor amiga, nuestra dama de honor. Solo alcancé a escuchar 3 segundos antes de que el pánico me hiciera paralizar el mensaje, pero fueron suficientes para volar mi vida en pedazos. Marco, por favor borra los chats. Te juro que si Ana se entera de que yo te ayudé a cubrirlo, nunca me lo perdonará. La respiración se me cortó. ¿Cubrir qué? No era solo la traición de mi esposo, era la fría ingeniería de la traición. La persona que más quería, después de Marco, era quien había estado sosteniendo el telón de fondo de mi mentira perfecta. Dejé caer el teléfono y el impacto hizo un eco sordo que parecía gritar. Traición. ¿Cómo podía la persona que me había ayudado a escoger mi vestido de novia ser la misma que ayudó a mi esposo a destrozar mi matrimonio? La pregunta era obvia. Si mi propia mejor amiga me había traicionado así, ¿hasta dónde se extendía realmente esta red de mentiras? Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en el mármol frío de la encimera. Mi casa, nuestro hogar, de repente parecía un escenario de cartón pintado. Los imanes de la nevera, las fotos de nuestra luna de miel, el silencio, todo era una burla. Marco volvería del supuesto viaje de negocios en menos de 1 hora. El pánico me decía que gritara, que tirara el teléfono por la ventana, pero la voz fría y metódica de la superviviente me obligó a respirar y a mirar de nuevo. La culpa de Enya era evidente. ¿Pero cubrir qué? Volví al teléfono de Marco. Mi mente ya no registraba la conversación sino los metadatos. El audio de Enya estaba guardado en una carpeta temporal con una marca de tiempo. Miércoles pasado, 7:42 de la noche HRs. El tiempo se detuvo. Miércoles pasado. A esa hora, según Marco, él estaba en un vuelo de regreso desde Atlanta, sufriendo un retraso en Chicago. Y según Enya, ella estaba en su casa viendo una película y comiendo pizza, sola, con su teléfono apagado. Yo incluso le había llamado a Enya para desearle una buena noche. Su voz sonaba relajada, sin un ápice de nerviosismo. Pero este audio no se había enviado desde Chicago. Cuando revisé el historial de la aplicación, el mensaje se había subido a la nube desde una conexión Wi-Fi que reconocí al instante. El internet de su apartamento en la calle Olmos, a solo 15 minutos en coche de donde me encontraba yo ahora mismo. Enya no solo estaba cubriendo el engaño, estaba mintiendo sobre su propia ubicación para protegerlo. Esa fue la semilla de la duda que floreció en una certeza espantosa. La infidelidad ya no era una posibilidad abstracta. Era un hecho tangible y meticulosamente planeado. Necesitaba saber quién era ella, la amante, y por qué Enya estaba dispuesta a destruir nuestra amistad por esto. Levanté el teléfono de Marco y lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado. La adrenalina me daba una claridad espeluznante. No podía confrontarlo ahora. Necesitaba pruebas irrefutables, munición que no pudiera negar. Marco no era tonto, y Enya era una actriz consumada. Si no lo hacía bien, se saldrían con la suya. Tenía 1 hora antes de que él cruzara la puerta, y en ese lapso, iba a sumergirme en el abismo de su vida digital, sin saber si lo que encontraría me aniquilaría por completo o me daría la fuerza para sobrevivir. Tenía que convertirme en una sombra antes de que él pudiera oler mi miedo. La investigación tenía que comenzar ahora. La hora que tuve se sintió como una vida entera. Me moví por la casa como un fantasma, sintiendo que cada crujido del suelo amplificaba el terror en mis oídos. El teléfono de Marco, que sostenía ahora con guantes de látex, la metódica parte de mí había resurgido, era la llave a su infierno. Necesitaba el nombre de la otra mujer. Marco y Enya usaban una aplicación de mensajería cifrada que yo conocía bien. Acceder fue fácil. Conocía su patrón de desbloqueo, una estúpida manía de cumpleaños. Lo que encontré no fue un chat con la amante, sino un laberinto de coordinación con Enya. Leí mensajes que quemaban. El vuelo de Ana sale a las 6 de la mañana, tienes 48 horas limpias. Marco, deja de llamarme desde el número de Ana, me asustas. Ya le dije a Ana que mi abuela estaba enferma. Es la coartada perfecta. Ella no solo cubría, ella orquestaba. Esta no era una amiga leal, era una estratega militar en mi contra. Me salté los intercambios con Enya y fui a la galería de fotos.
Allí encontré la primera prueba irrefutable de la amante. No era una selfie, sino una foto de una mano sosteniendo una copa de vino, con un anillo muy distintivo, una esmeralda tallada en forma de lágrima que había visto solo en un lugar. La esmeralda no pertenecía a ninguna compañera de trabajo que yo conociera. Pertenecía a Luna. Luna, mi prima lejana, la chica que se había mudado a la ciudad hace un año, y a quien yo le había conseguido un trabajo en la misma firma de Marco. El impacto me dejó sin aliento. No la mejor amiga, sino la familia. No una desconocida, sino alguien a quien habíamos ayudado. 2 personas de mi círculo más íntimo. Pero el horror no terminó ahí. Volviendo a los mensajes de Enya, busqué menciones directas a Luna. Encontré un hilo de voz de Enya, fechado la semana anterior, donde su voz sonaba desesperada, no por mí, sino por la logística. Marco, tienes que ser más discreto. Si Ana encuentra la palabra era inaudible, como si Enya hubiera tosido o alguien la hubiera interrumpido, vamos a la ruina, dile a él que se encargue del traslado. ¿Él? ¿Quién era él? Esto era más grande que Marco y Luna. En un último esfuerzo, busqué en el historial de ubicaciones compartidas de Marco. Descubrí que en lugar de estar en Chicago la semana pasada, su teléfono se había conectado repetidamente a una dirección en las afueras. Una casa de alquiler vacacional. Pero el registro mostraba algo más escalofriante. En un viaje anterior, Marco no solo se había quedado allí con Luna, sino que había otro nombre en la reserva de estacionamiento compartido. Lucas, el hermano menor de Enya, al que considerábamos casi como un sobrino. Lucas, el chico que trabajaba a tiempo parcial como mensajero, y casualmente, tenía una furgoneta grande para ayudar con los recados. Lucas era el inaudible en el audio de Enya. Él era la logística. En ese momento la rabia cedió al frío entendimiento. No era solo infidelidad, era un proyecto, un equipo de 4 personas. Marco el ejecutor, Luna la co-conspiradora, Enya la estratega, y Lucas, el transportista silencioso. Todos confabulados para robarme mi vida, desmantelarla pieza por pieza. De repente oí la llave girar en la cerradura principal. ¿Era Marco? Acababa de llegar, guardé el teléfono de Marco. Retiré los guantes y traté de borrar el temblor de mis manos. Marco entró con su sonrisa cansada de siempre, ese aire de hombre de negocios agotado que yo siempre había creído. Me besó, y el contacto de sus labios se sintió como veneno. Cariño, ha sido un viaje terrible. ¿Qué tal te ha ido el día?, preguntó, mientras dejaba su maleta junto a la puerta. Yo tenía las pruebas, no solo de la traición, sino de la red que lo tejía. Pero la duda me carcomía, ¿confrontarlos uno a uno, o esperar a tenerlos a todos juntos para la gran revelación? No podía esperar, no con Lucas, Enya y Luna actuando en las sombras. Tenía que hacer el movimiento que los pusiera a todos nerviosos, que los hiciera actuar de forma descuidada. Genial, mi amor, respondí con una voz que no reconocí. De hecho, Enya me acaba de decir que me debe un favor. Le pregunté si podía ayudarme a organizar una cena sorpresa con toda la familia el próximo sábado. Dijo que sí, por supuesto. Sabía que esa simple mentira encendería una chispa de pánico en la red de traidores. Si Enya iba a la cena familiar, significaba que Lucas tenía que estar fuera de la ciudad. Si Marco iba, Luna no podía estar cerca. Acababa de forzar su mano. La confrontación ya no era una opción. Era un evento programado para el sábado. Los días entre el descubrimiento y el sábado fueron una agonía helada. Yo era una actriz premiada en la obra más terrible de mi vida. Marco, inconsciente de que yo conocía cada uno de sus movimientos, estaba excepcionalmente afectuoso. Demasiado. Me traía flores, me preguntaba cómo me había ido en el trabajo, me tocaba la mano al conducir. Cada gesto de ternura se sentía como un golpe sucio. Dormir a su lado era convivir con un depredador. Oía su respiración profunda y me preguntaba cómo una persona podía ser tan íntima y tan extraña a la vez. El verdadero conflicto no era con él, sino conmigo misma. Mi corazón gritaba: «¡Destrúyelo ahora! Llama a Luna, expónlos a todos». Pero mi cerebro, frío y cristalino, murmuraba: «Espera. Una confrontación ahora te dará alivio inmediato,
Pero ellos controlarán la narrativa. Se saldrán con la suya, con la mitad de la verdad. Necesitas la demolición total. Necesitas que Luna y Enya miren al mismo tiempo la prueba de su complicidad. Esa espera me convirtió en una sombra vigilante. Observé a Marco. Vi su teléfono, ahora a mi alcance, vibrar más de lo habitual. No eran llamadas de negocio, sino notificaciones cifradas. Sabía que Enya y Luna estaban en pánico por la supuesta cena familiar. Mi pequeña mentira había forzado un error en su perfecta maquinaria de engaño. Mi dilema se centró en Lucas. Lucas, el chico que transportaba los secretos en su furgoneta. Marco no valoraba a Lucas, ni siquiera lo consideraba un cómplice relevante. Pero Enya, su hermana, sí. Enya era la pieza clave de la logística emocional, la que yo necesitaba destruir moralmente, no solo como amiga, sino como persona que había abusado de mi confianza. Su punto débil era su hermano, su única responsabilidad real. El plan se formó esa misma noche, mientras Marco estaba en la ducha, y yo fingía leer en la cama. Necesitaba que los conspiradores estuvieran en el mismo lugar, pero no necesariamente todos al mismo tiempo, y necesitaba una detonación a distancia. Me levanté, encendí mi laptop, y abrí una cuenta de correo electrónico desechable. La dirección de correo no revelaba nada de mí. Mi elección existencial era simple. Confrontar a Marco a solas significaba divorcio y luto. Confrontar a toda la red significaba guerra, pero me garantizaba una victoria total y la imposibilidad de que pudieran volver a mentir sobre lo que había pasado. Yo elegí la guerra. El mensaje que escribí era corto y preciso. No iba dirigido a Marco, iba dirigido a Enya. Asunto: ¿los recados de Lucas eran rentables? Cuerpo del mensaje: sé de los viajes a la casa de alquiler vacacional. Sé de la esmeralda de Luna. Sé que tú eres la estratega. Pero, ¿estás segura de que Marco valoró el riesgo que tomaste al involucrar a tu hermano? Si Luna y Marco salen ilesos, Lucas irá a la cárcel por complicidad y encubrimiento de fraude. Dile a Marco que te dé el nombre de la mujer que realmente está cubriendo, o este secreto se hace público en la cena familiar. Era un tiro en la oscuridad, una mentira dentro de la mentira. Yo no tenía ninguna prueba de fraude real, solo adulterio y encubrimiento, pero al mezclar a Lucas con una amenaza legal, apuntaba al único punto que Marco y Enya compartían: el miedo a la exposición pública y la protección del eslabón más débil, Lucas, por parte de Enya. El nombre de la mujer que realmente está cubriendo era un anzuelo adicional para que Marco pensara que yo buscaba a alguien más, distrayéndolo de Luna. Apreté enviar. Se sintió como tirar una granada en el centro de su cuartel general. Esperé media hora. Marco seguía duchándose. Mi teléfono vibró, pero no era un mensaje de Enya. Era un mensaje de Luna. Luna, mi prima, me había enviado un mensaje, algo que nunca hacía. Luna. Ana, necesito verte. Es urgente. ¿Puedes pasar por mi casa en 10 minutos? Me siento muy mal, y necesito contarte algo de Marco. No le digas nada a Enya, por favor. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje que acababa de enviar a Enya ya había caído como dinamita. ¿Pero por qué Luna estaba reaccionando? ¿Había sido Marco más rápido y le había avisado? ¿O era esta una táctica desesperada de Luna para verme sola y negociar mi silencio antes de que la cena llegara? Miré la hora. Marco saldría de la ducha en 5 minutos. Ir a casa de Luna ahora era la acción más imprudente que podía tomar, sin testigos, sin preparación, justo donde la amante me quería. Pero al mismo tiempo, era la única forma de que mi prima se rompiera y me diera la confesión total, liberando a Marco y Enya del juego que yo acababa de empezar. Tomé las llaves del coche. Era la hora de ir al campo de batalla. Le envié un solo mensaje a Luna. Voy para allá, Luna. No te muevas de ahí. Y no te preocupes, no le diré nada a nadie. Sabía que la ambigüedad de la última palabra la aterrorizaría. Mi corazón latía furiosamente. Marco salió del baño, envuelto en una toalla. Me vio tomar el abrigo. ¿A dónde vas, cariño? ¿Ahora?, preguntó, con la primera pizca de auténtica sorpresa y miedo en su voz. Voy a ver a Luna, respondí, mi voz monótona y controlada. Dice que está muy enferma. Algo de su estómago. Es familia.
Marco se quedó paralizado. Su rostro palideció en un instante, comprendiendo quizás que el juego estaba a punto de terminar, pero sin saber exactamente cómo. Yo ya estaba abriendo la puerta. Conduje a casa de Luna. Las luces estaban encendidas, pero la fachada parecía un agujero negro. Estacioné mi coche justo detrás de la furgoneta de Lucas. El miedo se mezcló con una punzada de confirmación. Mi cuerpo entero era una capa de hielo sobre un volcán. Toqué el timbre. Luna abrió de inmediato, su rostro lavado en lágrimas y pánico. Me abrazó, pero no era un abrazo de bienvenida. Era un agarre desesperado. Ana, gracias por venir. Marco. Marco me dijo que sabías algo de Enya, que alguien la había amenazado. Entramos. Su apartamento, siempre impecable, estaba desordenado. Vasos, ropa en el sofá. Ella quería negociar. Quería usar el miedo que yo había sembrado para salvarse. No te preocupes por Enya, dije, cerrando la puerta con firmeza. Vine a hablar de ti, Luna. Y de Marco. Ella se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara. Yo lo siento tanto. Yo no quería. No te detengas en el sentir. La interrumpí. Mi voz era baja, un susurro peligroso que la obligó a levantar la mirada. Hablemos de la esmeralda. El anillo que te regaló. Es precioso. Marco siempre ha tenido buen gusto para las joyas. El color se drenó de su rostro. Me senté frente a ella, cruzando mis piernas, manteniendo una calma que no sentía. Dime una cosa, Luna. Continué. Cuando me contaste que Marco había insistido en contratarte en la oficina, ¿fue el primer paso? ¿Fue ella quien te dijo cómo mentirme sobre el horario? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Marco irrumpió en la sala, sudando y con la toalla todavía húmeda alrededor de la cintura bajo su ropa de calle. Me había seguido. ¡Ana! ¿Qué demonios haces aquí? ¡Vámonos a casa!, gritó. Su pánico se había transformado en rabia defensiva. El clímax había llegado. Estábamos los tres en la sala, la amante, el esposo traidor, y yo, la detonadora. Me quedo, respondí, sin siquiera mirarlo. Tenemos algo pendiente. Una cena de familia, ¿recuerdas? Me volví hacia Luna, que temblaba. Luna, él nunca te eligió. Te usó para distraer, mientras ella se encargaba del trabajo sucio de la logística. ¿De verdad crees que te respeta si te tiene que esconder en la casa de campo que él reservó con el nombre de su primo Lucas? Marco se abalanzó hacia mí intentando arrebatarme el teléfono. Suficiente. No sabes de lo que estás hablando. Oh, sí sé, grité, y por primera vez, rompí la calma. Sé de Lucas, el hermano de Enya. Sé que él se encargó del transporte para que su hermanita pudiera ser la espía perfecta, la cómplice, la estrategia de traición. ¿Creías que Enya te quería, Marco? Ella solo quería proteger a Lucas de que la descubrieran. Tú y Luna solo eran un experimento de dos idiotas. El pánico de Marco fue reemplazado por horror. En ese momento su propio teléfono, que había dejado sobre la mesa de centro, vibró con una furiosa cascada de mensajes. Era Enya. Pude ver el nombre en la pantalla. Marco agarró su teléfono. Leí sobre su hombro antes de que pudiera deslizar el dedo. Enya. Me han amenazado con Lucas. Dile a Ana que pare. Dile que no tenemos nada que ver con fraude. Solo te ayudé a cubrir a Luna. Detente ahora o confieso todo lo que me pediste que hiciera. Marco se derrumbó. No por mí, sino por la traición final de Enya, que lo había vendido para salvar a su hermano. Me di cuenta de que mi amenaza sobre Lucas había sido la pieza de dominó perfecta. Ella no me ama. Me odia. Siempre me odió, murmuró Luna, viendo la pantalla del teléfono de Marco y entendiendo que ella y Marco solo eran peones. Me levanté. Sentí una ligereza extraña, como si un traje de plomo que había llevado puesto durante años se hubiera desprendido. La rabia se esfumó. Solo quedó un vacío de resolución. Ya no quiero las mentiras, Marco, dije, mi voz ahora cansada, final. Toma a Luna. Tómate a Enya. Toma a Lucas. Quédense con su red. Yo he terminado. Tiré mi anillo de matrimonio, que ya me había quitado en el coche, a la mesa. Rebotó una vez junto al teléfono de Marco, justo al lado de la esmeralda de Luna. El sonido metálico resonó en el silencio, sellando la ruptura. Di media vuelta y caminé hacia la puerta.
Ana, por favor, espera, podemos hablar. Te lo suplico. Marco intentó agarrarme el brazo. M-Z-A-F-E, con acento agudo, el contacto me produjo asco. No. La conversación terminó hace días, cuando me convertí en detective. Ya no tengo nada que decirles. Acabo de recuperar mi vida. Salí, dejando a Marco en el centro de la habitación, con dos mujeres destrozadas, y el peso de su propia red de mentiras cayendo sobre él. La traición había sido profunda, pero la resolución era mía. Y me sentí extrañamente, gloriosamente libre. Pero al salir, vi un detalle final, un elemento que me recordó que esta historia aún no terminaba, y que la libertad tenía un precio. Salí a la noche, respirando el aire gélido de la calle. La furgoneta de Lucas, aún estacionada, era un monumento irónico. La traición al final se redujo a la fría logística. Bloqueé el número de Marco. Ya no había nada que hablar. Enya cortó todo contacto, avergonzada y defendiendo a su hermano. El divorcio fue inevitable y rápido, doloroso solo por la pérdida de la vida que creí tener. Al final, el verdadero horror no fue el cuerpo de Marco con Luna, sino descubrir que la familia y la amistad pueden ser la trampa perfecta. Te quitan la confianza para siempre. Ahora me pregunto, ¿quién te ayuda a recoger los pedazos cuando quienes te traicionaron eran los únicos que conocían tu verdad?